Bueno, mis hermanitos, nuevamente les doy la bienvenida a los hermanos que se nos han conectado. Reciban un cordial saludo, reciban un abrazo de parte de nosotros, de los pastores, de parte mía, en lo personal. Eh, Muchas gracias a todos por estar pendientes del estudio, de estar pendientes de la palabra que se va a predicar el día de hoy y siempre tener esa alegría y ese gozo en nuestro corazón de saber que lo que vamos a recibir hoy proviene de parte de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, comencemos entonces, mis hermanos. Bueno, yo quiero preguntarle a los hermanitos, como siempre lo hago, acostumbro a hacerlo siempre, si hay alguna duda de lo que se ha predicado hasta el día de hoy, si tenemos algún de pronto, algún malentendimiento, si de pronto quieren que profundicemos en algo más. Eh, Quiero preguntarle a alguno de los hermanitos si de pronto se acuerdan dónde quedamos, en dónde estábamos, qué era lo que estábamos hablando. De pronto algún hermano que quiera abrir su micrófono y participar el día de hoy. A alguien que de pronto quiera participar, mis hermanos, alguien que quiera colaborarnos diciéndonos dónde quedamos. Amén, pastor. Manuel, el Señor Jesucristo me lo bendiga, mi hermano. Un abrazo. Amén, pastor. Un saludo para todos. Muchas gracias. La última cita que estuvimos fue con Efesios 2, del 1 al 9. Y pues yo escribí, el Señor Jesús no vino a abolir la ley, sino vino a abolir las tradiciones de los hombres. Para mí fue algo que se me quedó bastante en el corazón. Amén, Muy bien, mi pastor. hermano. Muy bien, mi hermano Manuel. El Señor Jesucristo me lo bendiga. Muchas gracias. Sí, recordemos que estábamos hablando acerca de lo que es la restauración de Israel, ¿verdad? Acerca de lo que es pasajes que estábamos viendo en la escritura que el Señor nos ha mostrado acerca de las ovejas, del pastor, quién era nuestro pastor. Recordemos que después hubo un momento en que comenzamos a hablar un poquito acerca de lo que era la ley, ¿cierto? Y había un poquito de confusión en los hermanos acerca de la ley. Sin embargo, yo les voy a pedir el día de hoy que continuemos con el tema que traíamos, que lo terminemos y bueno, si el Señor lo permite, si nos da la oportunidad de terminarlo hoy, y dentro de 8 días comenzamos a hablar un poquito más de la ley para que no, de pronto no nos vayamos a entrar en conceptos de que un tema, el otro, porque va a ser demasiada información, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir, si el Señor nos da la oportunidad, de que, de que continuemos con el tema, al menos terminemos el tema de la restauración de Israel y hablemos esta palabra tan bonita que el Señor nos había, la cual estábamos hablando acerca del redil, del pastor, de las ovejas, de la forma como el Señor nos ha mostrado por medio de las Sagradas Escrituras ese plan que tiene para restaurar al pueblo de Israel, ¿verdad? Es decir, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, al remanente de Dios, a las ovejas del Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros hemos visto varios pasajes en la Escritura en los cuales nos muestra a nosotros claramente que hay un redil, ¿verdad? Hay un redil de las ovejas y vemos cómo el Señor nos ha dado por medio de parábolas y nos ha mostrado, ¿cierto? Por medio de esa analogía tan bonita en la cual el Señor compara las ovejas con los hombres, ¿cierto? Compara las ovejas con sus hijos. Entonces, quiero que terminemos ese pasaje. Creo que estábamos en Juan. Creo que habíamos leído Juan, sí. Vamos a leerlo nuevamente, vamos a traerlo nuevamente. Juan 10, desde el capítulo 10, desde el versículo 1, vamos a leerlo rápidamente para seguir en contexto con lo que estamos hablando y sigamos adelante con el tema. Si el Señor nos lo permite, si nos da la oportunidad, eh, dentro de 8 días podemos hablar un poquito acerca de lo que es la ley, podemos hacer un espacio, un espaciecito para hablar de ese tema tan bonito que es acerca de lo que es la ley y la gracia, ¿no? Acerca de lo que son las obras de la ley y todas estas tradiciones de hombres que han sido impuestas, ¿no? Ordenanzas de hombres impuestas por todos estos eh,
personas que han traído doctrinas a las iglesias o a los hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, miremos lo que dice acá la palabra y más adelantico, si el Señor nos da la oportunidad, hablamos un poquito más acerca de eso. Yo les recomiendo también, mis hermanos, les recomiendo también un poquito, que vayamos también a la página de la iglesia, de nuestra casa de oración Torre Fuerte, porque ahí tenemos estudios muy bonitos también, mis hermanos, estudios que nos sirven a nosotros para fortalecernos en el conocimiento. Hay estudios muy bonitos, incluso estoy recordando también que el pastor Luis Alberto en algún momento ha hecho 2 estudios también acerca de la ley. Entonces, si de pronto vamos a hablar dentro de 8 días de ese tema tan hermoso que es como la ley, les recomiendo, si está en su corazón, les recomiendo, es una sugerencia, que vayan a los estudios que nosotros tenemos ahí. El pastor Luis Alberto creo que tiene 2 estudios, uno que hizo una vez cuando nos reunimos antes de la pandemia, y creo que después de la pandemia, durante la pandemia, se hizo también un estudio. Creo que es así, ¿cierto, pastor Luis Alberto? Que el pastor estuvo hablando acerca de lo que era la ley. Regalado que los hermanos Al, podrán tomarlos como al, base para empezar a hacer sus estudios acerca de este tema tan precioso, mi hermano. Muchas gracias. Disculpe, pastor, no le escuchamos, no le escuchamos bien. Bueno, bueno, como les decía, mis hermanitos, les recomiendo también, hay estudios muy bonitos de la palabra que nosotros ya tenemos, son estudios que nosotros tenemos ahí en la página en nuestro canal, ¿cierto? Que nuestra Milenita nos ha ayudado también con eso y ha posteado los estudios ahí. Y las prédicas también son un tema muy hermoso. Podemos ir también allí y de pronto fortalecernos un poquito más en el conocimiento, ¿cierto? Antes de comenzar a hablar de pronto de ese tema tan hermoso que es acerca de la ley. Bueno, vayamos primero entonces a Juan, al capítulo 10, al versículo 1. Dice la palabra de Dios así, es la parábola del redil, ¿verdad? Es la parábola, y vamos a ver la forma tan bonita como el Señor Jesucristo nos va a hablar acá y nos va a explicar, y va a hacer esa analogía entre las ovejas y el pastor, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios así, versículo 1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador, dice. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Conocen su voz. Recordemos lo que habíamos hablado en algún momento, que nosotros ya no vamos a tener, o sea, nosotros vamos a poder reconocer, ¿cierto? Nosotros que somos ovejitas, vamos a poder reconocer la voz de nuestro Señor Jesucristo porque Él es el pastor. Cuando nosotros hablamos, siempre vamos a reconocer que es la profecía o la palabra o el evangelio o lo que nosotros predicamos es de parte de nuestro Señor Jesucristo, porque está todo de acuerdo a el evangelio y todo lo que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Eso es importante para nosotros poder reconocer quién es el pastor que nos llama, ¿verdad? ¿Cuál es la voz del pastor? ¿Por qué? Porque todo está escrito. El Señor nos dejó toda su palabra aquí escrita y nos da el Espíritu Santo para tener ese discernimiento, ¿verdad? Nos da su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener ese discernimiento en la palabra y podamos tener un completo entendimiento de la palabra. Es de la manera en cómo el Señor nos habla, ¿verdad? Es la manera en cómo nosotros escuchamos su voz. Entonces dice, versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Ve? Entonces, también recordemos lo que habíamos hablado en algún momento, porque aquel que está interesado, aquel que de verdad tiene en su corazón seguir el conocimiento de nuestro Señor, de profundizar, de averiguar más, tener ese anhelo en su corazón de estar siempre atento a lo que el Señor dice, a la enseñanza del Señor, pues el Señor le va a revelar, ¿verdad?
El Señor nos va a revelar a nosotros. Dice en el versículo 7 así: volvió pues Jesús a decirles, ¿ven? Entonces, es ahí donde el Señor ya viene a revelarse y a explicarnos realmente cómo es que son las cosas, ¿verdad? Dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, dice el Señor. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice el Señor, perdón, y para que la tengan en abundancia. Dice el Señor en el versículo 11, yo soy el buen pastor, yo soy el buen pastor. Pues bien nos recalca el Señor que Él es el buen pastor, Él es el pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y las deja y las deja y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida Pongo mi vida por las ovejas. Dice la palabra de Dios en el versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, podemos ver que cómo el Señor Jesucristo nos muestra y nos revela acá que Él vino también a salvar esas ovejitas, ¿verdad? ¿Cómo vino entonces cómo sería entonces ese proceso y quiénes serían esas ovejas? Ya hemos hablado varias veces, ya hemos hablado de este tema, porque el anhelo de nuestro Señor Jesucristo siempre es el de reunir su rebaño nuevamente, ¿verdad? Porque recordemos que en algún momento la palabra de Dios también nos dice que Él tiró y Él arrojó esas ovejas, las arrojó por allá a tierra lejana, ¿verdad? Y se mezclaron por ahí entre todas las naciones y todo eso. Pero el anhelo del Señor siempre ha sido el de volver a traer esas ovejitas al rebaño, ¿verdad? A traerlas nuevamente al redil. Entonces, hablábamos también la palabra de Dios, porque cuando el Señor dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas, ¿cierto? Luego dice en el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Era una profecía en la cual el Señor estaba hablando y estaba dando cumplimiento también a lo que decía también en el libro de Ezequiel. Recuerden si en algún momento también lo leímos en el libro de Ezequiel, en el versículo 34. Si recuerdan que ahí también lo vimos. Lo voy a leer rápidamente para que sigamos en contexto con lo que estábamos hablando. Entonces está en Ezequiel 34. Ezequiel 34:11 dice, porque así dice el Señor Dios, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas, dice el Señor, como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares donde fueron dispersas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. ¿Ve? Entonces, es una palabra muy bonita que el Señor Jesucristo nos muestra, porque recordemos lo que siempre hemos hablado. Cuando el Señor hablaba también, siempre Él citaba la escritura, Él siempre citaba lo que estaba allí, lo que Él ya había dejado escrito, ¿cierto? Ahí más adelantico, en el mismo de Isaías 34, le voy a leer ahí también el versículo 29, Isaías 34, Ezequiel 34, 29, le voy a leer algo muy hermoso, de la cual el Señor nos muestra a nosotros esa analogía tan linda que Él está haciendo con respecto a los hombres y las ovejas, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 29, dice, y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya serán más avergonzados de las naciones, ¿cierto? Es una profecía que el Señor estaba diciendo
en la cual iba a restaurar, iba a traer nuevamente esas ovejitas. Dice la palabra de Dios en versículo 30 dice así: y sabrán que yo, Jesús su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor. Lo dice claramente, dice la casa de Israel. Dice el Señor Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y vosotras, ovejas mías, y vosotras, ovejas mías, dice, ovejas de mi pasto, hombres sois, dice. Entonces, para que nos quede a nosotros claro que es que a veces la gente piensa que es que no, es que esas analogías son muy bonitas y todo, pero es que siempre él está usando y él está como que hablando de otra cosa diferente, como que no, eso no, como que no tiene que ver nada con... No, aquí la palabra de Dios, cuando él estaba citando la escritura, nos está a nosotros anunciando y nos está a nosotros mostrando claramente que él está hablando de unos hombres, está hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Él está hablando del pueblo de Israel, pero yo quiero ser claro también con ustedes, mis hermanos, y es que cuando nosotros hablamos del pueblo de Israel, hablamos de aquellos que son del linaje de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que somos del linaje y de los cuales nosotros entramos en ese pacto, en esa promesa de salvación y en esa promesa de restauración, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque es que no quiero que haya confusión con respecto al Israel que hay allí, ¿cierto? Al Israel que está aquí, esta tierra física que está aquí, este pueblo de Israel. Muy seguramente de ahí el Señor sacará algunos escogidos, muy seguramente que sí, yo no estoy diciendo que no. Pero recordemos lo que ha pasado y lo que ha sucedido a través de toda la historia del pueblo, que ellos siempre han rechazado la palabra de Dios. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo vino, dijo, mire, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo soy Dios, yo vine a cumplir la promesa de salvación. Cuando yo dije allá en Isaías, mire, yo mismo que hablo, yo mismo iré y os salvaré. Yo mismo que hablo, ese soy yo. Mire, yo soy el Cristo, les dijo también, ¿verdad? ¿Y qué dijeron ellos? En algún momento le preguntaron, oye, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo ya. Y el Señor les dijo, pero si ya se los dije y no me creéis, dice, si ya se los dije y no me creéis. Entonces, hay un velo puesto, ¿verdad? Hay un velo, que no es esa tierra física que está ahí porque ellos no creyeron a la palabra, ¿verdad que no? Ellos no creyeron a la palabra, ellos aún están con un velo puesto en sus ojos, esperando ya un Mesías, esperando un Cristo, esperando que venga el Cristo cuando Él ya vino. Él ya vino, él ya vino por su pueblo, Él ya vino a anunciar que él, por su sangre, era que nosotros íbamos a tener entrada, ¿verdad? Íbamos íbamos a tener santidad en Él, ¿verdad? Que íbamos a ser limpios de pecado por medio de la sangre y del sacrificio que Él hizo, porque la palabra de Dios dice claramente que Él estaba aquí reconciliando consigo mismo, ¿verdad? Esos son pasajes que nosotros no podemos, pasar por alto, porque la palabra de Dios dice claramente que Él estaba aquí, era reconciliando. Eso está, creo que en Corintios, creo que está. Voy a mirar un momentito. Creo que está en Corintios. En 2 Corintios 5:16. Leámoslo un momentico así rápidamente. 2 Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Sí, 5:16. Ok. 5:10. Dice así. Sí. Leámoslo desde el 16, ¿está bien? 5:16 dice, de la manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es que miren, mis hermanos, esta palabra es muy hermosa porque definitivamente nosotros a veces nos hacemos ideas que no son en la cabeza, ¿verdad? A veces nosotros pensamos cosas que no, por eso la palabra de Dios es clara cuando nos dice, cuando el Señor estaba hablando de las ovejas, y luego el Señor dice claramente, mire, las ovejas son ustedes, son los hombres, las ovejas son los hombres.
la palabra de Dios aquí nos está diciendo que si conocimos al Señor según la carne, pues ya no lo conocemos más así, porque es que el Señor no se quedó en la carne, Él volvió nuevamente a su majestad de Dios, ¿verdad? Él volvió nuevamente en su espíritu, porque el Señor dice la palabra, Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice claramente, ya nosotros tenemos que borrarnos de la cabeza que es que el Señor es el muchacho, el joven, con la barbita y toda la cosa. Esas imágenes, definitivamente, en estos días estábamos por allá, no me acuerdo en dónde, y vimos por allá una imagen de un cuadro, y siempre pintan al Señor Jesucristo con la manito así, y la otra así, el Cristo, ¿cómo es que llama? El Sagrado Corazón, ¿es que es? Creo que esa es la imagen del Sagrado Corazón. Son imágenes que se quedan ahí en la recordación de las personas que hacen un daño terrible porque nosotros no debemos tener imágenes. Nosotros no debemos de tener imágenes de nada, ¿cierto? Ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo, nada. Nosotros no tenemos que tener imágenes. Entonces, dice la palabra de Dios así. Si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Ve? Él nos reconcilió consigo mismo. Es decir, que Él vino y Él hizo el sacrificio a Él mismo. ¿Ve? Él mismo nos reconcilió. Allá en el libro de Apocalipsis hay una palabra muy bonita, ¿cierto? Dejemos el dedo un momentico aquí y miremos lo que dice la palabra de Dios. O se lo voy a leer así rápidamente, yo pues, para que no estemos de allá para acá, se lo voy a leer rápidamente. Apocalipsis 5, 8, 10 dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. En el versículo 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, ¿cierto? Ahí está hablando del sacrificio que él estaba haciendo acá, porque él dice que él estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Nos has redimido para Dios. Porque dice, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, es una hermosa palabra que el Señor nos muestra acá, ¿cierto? La forma en cómo Él hizo ese sacrificio a Él mismo para poder reconciliar al mundo, es decir, para poder reconciliar a sus hijos, para que sus hijos pudieran volver a entrar en el pacto de la promesa de nuestro Señor, ¿cierto? De restauración. Entonces, vamos a ver, sigamos acá entonces en el libro de Corintios. Dice Corintios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, porque recordemos lo que dice en el libro de Romanos también, que esta es la palabra de fe que nosotros predicamos, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra de fe que nosotros predicamos? ¿Cuál debe ser la palabra y cuál es lo que debe salir de nuestra boca y de nuestro corazón siempre? ¿Cuál creen ustedes que sea esa palabra en la cual nosotros podemos predicar? O que nosotros debemos predicar más bien, no que, mis hermanos, que Cristo es Que Dios. Jesús es el Señor. Exacto, muy bien, muchas gracias mi hermana Alison. Que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor. Es decir, que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Esa es la palabra de fe que nosotros debemos de predicar. Eso es lo que debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón siempre. ¿Ve? Eso es lo que nosotros debemos siempre tener cada vez que, como principio básico en nuestra predicación, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos tener siempre. Dice la palabra de Dios, entonces estaba acá, el ministerio de reconciliación, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando. Dios estaba en Cristo. Miren, mis hermanos, llamo al Señor que nos dé entendimiento, porque hay muchas personas que leen esta palabra y la pasan así de recorrido, ¿verdad? La pasan así de corrido como que si estuvieran leyendo un libro cualquiera. Pero aquí hay una palabra poderosa, mis hermanos. Aquí hay algo, una revelación maravillosa de parte de nuestro Señor, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo.
reconciliando al mundo. El Señor, el mismo Dios, se hizo carne para reconciliarnos con Él mismo, porque había una separación, ¿verdad? Había una separación de nosotros. Recordemos que el Señor rompió ese reino, ¿verdad? Y hay una promesa de restauración. Y el Señor tenía que reconciliarnos a nosotros, ¿verdad? Entonces dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ve? Entonces, es una hermosa palabra, no solamente es una palabra, sino una promesa hermosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que el Señor nos diga a nosotros que Él está, que nos muestra esa verdad en las Escrituras, que nos muestra quién es Dios, porque como decía Pablo también allá en el libro de los Romanos, ¿cierto? Dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Cristo es Dios sobre todas las cosas. Y yo no me canso de decir siempre que a mí esa palabra me encanta y a mí esa palabra me gusta mucho, porque cuando venga esta gente de todas que vienen con estas doctrinas de Trinidad y todas esas cosas, pues hay que mostrar estos pasajes, ¿verdad? Estos son los pasajes con los cuales el Señor nos da argumentos a nosotros para pelear con esas personas, ¿verdad? Para combatir esta batalla de argumentos, ¿verdad? Tumbarles todos esos argumentos con la Escritura, porque aquí está claramente cuando dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas, ¿ve? Entonces, es una maravillosa revelación de parte de nuestro Señor que nos muestra a nosotros la verdad en las Escrituras, ¿cierto? Él es la verdad. Bueno, sigamos acá entonces. Estábamos hablando de las ovejitas, estamos hablando de las ovejas. Estábamos en Juan, ¿verdad? Estábamos en Isaías, en Ezequiel, ¿no? Y que habíamos leído también cómo el Señor nos dice que Él es el pastor de las ovejas, ¿verdad? Entonces, vayamos a ver. Vayamos al libro de Mateo, el versículo 25, vamos a leer desde el versículo 31. Mateo 25, versículo 31. Libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31. Vamos a leer ahí algo muy interesante porque el Señor a su pueblo le llama oveja, ¿verdad? Pero también tenemos que tener en cuenta nosotros, mis hermanos, y es algo muy importante, yo quiero que se quede en el corazón de cada uno de nosotros, y es que el Señor va a hacer una separación. El Señor va a hacer una separación de sus ovejas, ¿verdad? El Señor dice que Él va a separar a sus ovejas y Él va a poner a un lado los cabritos, ¿verdad? Aquellos que no entran en el rebaño, pues el Señor los va a separar. Todas esas personas son las que van a ir al lago de fuego, ¿verdad? Porque recordemos la palabra cuando dice el Señor que todos vamos a resucitar, todos vamos a ir a la presencia de Dios, pero unos van a ir para juicio de condenación y otros van a ir para salvación, ¿verdad? Unos van para condenación y otros para salvación. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios en el versículo 31, en Mateo 25, dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su gloria y todos sus ángeles con él, dice, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Ahí van a estar todos los pueblos, ¿verdad? Lo que leímos en el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Que toda lengua y nación, todo linaje, ahí van a estar presentes. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Eso es algo que es indiscutible, ¿verdad? Es algo que no tiene manera de verse de otra manera. No hay posibilidad de que nosotros digamos que no, es que ahí van a haber como que hay algunos que sí, hay otros que no se van a presentar, no. La palabra de Dios es clara y nos dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿cierto? Eso lo dice allá en 2 de Corintios 5. Aquí la palabra de Dios nos dice que todas las naciones van a ser reunidas. Y esos son eventos, mis hermanos, muy acordes. Esos son versículos que nos hablan a nosotros
que son muy acordes a la palabra que estamos predicando o el estudio que estamos llevando acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque recordemos todos estos eventos que van a dar lugar cuando Él venga. Y Él aquí dice claramente que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su gloria, ¿cierto? Y se muestre a los hombres, cuando cada uno de nosotros tengamos, el Señor nos dé la facultad de poder verlo cara a cara, que podamos ver y digamos, ese es nuestro Dios, ese es en el cual yo he creído, ¿verdad? Ese es mi pastor, ese es el pastor de este rebaño en el cual yo pertenezco. He ahí el Cristo, he ahí el Salvador, he ahí mi Dios, he ahí el Todopoderoso, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a ver, mis hermanos. Cuando Él venga y todos los ángeles con Él, entonces se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidos delante de Él todas las naciones, dice, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Dice, y pondrá pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo, mis hermanos? ¿Desde cuándo el Señor preparó ese reino para nosotros? Dice la palabra de Dios claramente, desde la fundación del mundo. ¿Ve? Son eventos que se van a dar en un futuro para nosotros, porque pues, recordemos que la palabra de Dios también nos dice a nosotros que Él no tiene tiempo, mis hermanos. Algunas cosas que ya que no han sucedido ya pasaron para Él, ¿verdad? Y algunas cosas que para nosotros van a ser un futuro, pues ya sucedieron. Entonces, acá el Señor nos está diciendo que ese reino que Él tenía preparado es para nosotros, ¿verdad? Es para sus ovejitas, para sus ovejas. Dice que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Perdón, desde la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces, son palabras y son versículos que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque son también, por ejemplo, de esto hablaba también los apóstoles cuando le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Porque ellos sí tenían claro quién era nuestro Señor Jesucristo, ellos sí tenían claro quién era Él, ¿verdad? ¿Quién era el que estaba al frente de Él? Entonces, es una palabra muy hermosa, mis hermanos, porque también nos confirma lo que sucedió también allá en el libro de Juan, creo que es Juan 6:69. Leámoslo un momentico, vayamos al libro de Juan 6:69. Porque los apóstoles, ellos sí entendieron, y de hecho por eso el Señor les entrega este ministerio, ¿verdad? Ese ministerio tan hermoso, que es el de predicar su doctrina, ¿verdad? El de predicar su evangelio. En el libro de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 69, hay una palabra muy hermosa y yo quiero compartirles para que miremos también la verdad en las escrituras, porque muchas veces nosotros leemos y hay veces que no tenemos el tiempo, hay veces que no tenemos el discernimiento, o hay veces que de pronto sencillamente no pasamos por ahí y de pronto no hay curiosidad en nosotros de indagar un poquito más acerca de la escritura. Y hemos dicho en muchas ocasiones la mala traducción que ha habido, ¿cierto? La mala traducción que ha habido en los escritos, ¿cierto? Como, por ejemplo, estos monjes católicos que tradujeron la verdad de las escrituras y la tergiversaron para ponerla de acuerdo a su doctrina. Era una doctrina trinitaria. Recordemos que toda esta doctrina trinitaria y todo este catolicismo y toda esta mala influencia que hay hoy en día en las iglesias, junto con todos sus ritos y sus tradiciones y con toda su mala doctrina satánica, esto viene de un concilio que se preparó allá en el 325, ¿cierto? Un concilio que yo sé que ustedes han escuchado en algún momento, que se llama el Concilio de Nicea. Entonces, en ese concilio fue donde se establecieron muchísimas cosas. De pronto, en algún momento vamos a hablar más adelantico, o de pronto, si el Señor da la oportunidad, hablamos un poquito sobre lo que sucedió en el Concilio de Nicea, porque es interesante que nosotros veamos de dónde vienen todos estos ritos. ¿De dónde vienen todos estos ritos de los que mal llamados cristianos, verdad? Entonces, es interesante que nosotros miremos todo eso para que no nos engañen, para que no nos engañemos.
Mi hermano Alexander, ¿usted podría por favor colaborarme para compartir la pantalla? Quiero compartirles acá la palabra de Dios acá. Veremos lo que dice acá en la Biblia de nosotros, en las Sagradas Escrituras, dice. Juan 6:69. Leamos desde el 66 y para que miremos el contexto. Dice en Juan 6:66, dice, desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces dijo el Señor Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y en el versículo 69, que es donde yo quiero llegar, dice, y nosotros hemos creído y conocemos. ¿Qué dice ahí? Dice, y conocemos que tú eres el Cristo. Dice ahí claramente, el Hijo del Dios viviente. No sé si ustedes también lo tienen en sus versiones, en su Biblia. ¿Sí lo tienen ustedes también? Dice, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo. Es una respuesta que le da a Pedro, ¿verdad? Sin embargo, voy a compartirles acá un momento. ¿Ustedes están viendo la pantalla, mis hermanos? ¿Están viendo la pantalla, cierto? Bueno. Sí, bueno, gracias, mi hermano. Aquí les voy a mostrar, mis hermanos. Este es parte del original. Aquí está la raíz. Recordemos que esta es la raíz de lo que nosotros muchas veces hemos hablado, que es el libro de Strong, que son concordancias, ¿cierto?, de la raíz de las palabras. Está en el hebreo o están en el griego. En este caso están en el griego, pero yo quiero compartirles acá, porque la palabra de Dios dice acá, según la Reina Valera 1960, esta versión dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, dice, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la raíz de esta palabra, la palabra nunca, mis hermanos, dice tú eres el Hijo del Dios viviente. Dice aquí claramente, nosotros, dice nosotros, ¿verdad? Están viendo acá, ¿cierto? Nosotros hemos confiado, hemos creído, ¿cierto? Hemos guardado, hemos creído, creyentes, tener fe en esto, ¿cierto? Hemos creído, confiado. Dice, hemos conocido, ¿sí? Reconocer, saber, sentir, tener, entender, informar, llegar a conocimiento, ¿verdad? Hemos conocido, hemos entendido, hemos comprendido que tú, ¿cierto? Tú es un pronombre. Dice, eres, aquí, Amy, ver, ¿sí? Eres, tú eres, dice aquí. Tú eres él, ¿cierto? Pronombre, un artículo definido. Él, dice el Santísimo. Tú eres el Santísimo. ¿El Santísimo qué? Tú eres el Santísimo. Vuelve el artículo, él. Tú eres el Santísimo. Aquí está. Tú eres el Santísimo Dios. Jamás en la Escritura dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. No lo dice por ninguna parte, mis hermanos. Yo creo que en algún momento ya también les había mostrado esta parte, porque es importante que nosotros no nos dejemos engañar. Es importante que nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, siempre tratemos de ir un poquito más allá de las Escrituras, siempre tratemos de profundizar un poquito, siempre tratemos de pedirle esa guía a nuestro Señor para que Él nos encamine por el camino, para que nos dé ciencia, ¿cierto? Para que nos dé ciencia, no la ciencia de este mundo, no la ciencia de este mundo, sino la verdadera ciencia que es la de Dios. ¿Cuál es la ciencia? ¿Qué es el concepto de ciencia? Recordemos que el concepto de ciencia es, recordemos que el concepto de ciencia es nuevos métodos, es la elaboración o el aprendizaje de nuevos conceptos por medio de metodologías, ¿verdad? Pero cuando nosotros aplicamos esto a nuestro Señor, cuando nosotros aplicamos al conocimiento de Dios, pues siempre vamos a encontrar nuevas herramientas
cómo profundizar en la enseñanza o profundizar en la escritura o en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que eso es básicamente lo que Él nos quiere llevar siempre, que nosotros profundicemos en eso para que conozcamos siempre quién es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, importante que nosotros tengamos claro esto, porque nunca dice, tú eres el Hijo. Pedro nunca le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro le dijo, tú eres el Dios Santo, tú eres el Dios Santísimo. Eso era lo que estaba diciendo Pedro. Pedro en ningún momento le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso jamás dice ahí. Pero son malas traducciones, son conceptos que vienen ahí, ¿cierto? Acomodando la escritura para poder encaminar su falsa doctrina de Trinidad y estar viendo siempre como al Señor Jesucristo como el segundo la segunda persona de la Trinidad. Como la dice la palabra de Dios también en la palabra que leímos ahora en Corintios, que leímos ahora que si conocimos a Cristo en la carne, pues ya no lo conocemos más así, ¿verdad? Entonces, esto para que nos quede a nosotros y tengamos siempre ese anhelo de investigar un poquito más, de siempre de ir un poquito más en las escrituras, ¿verdad? Pastor, perdón. O sea, ¿cómo debemos nos puede hacer el favor, el original, cómo debemos de escribirlo, pastor? Gracias. No le entendí, mi hermana. ¿Qué me dice, perdón? Pastor, es que estamos escribiendo, entonces, el original, ¿cómo quedaría escrito, por favor? En el original dice, nosotros hemos confiado o hemos creído que tú eres el Santísimo Dios o que tú eres el Dios Santo. Eso dice la escritura en el original. Según la raíz strong, que es en el griego, ¿cierto? Traída del griego. Según la raíz de las palabras, dice, nosotros hemos conocido y hemos confiado o hemos creído que tú eres el Santísimo Dios o el Dios Santo. Eso era lo que estaba diciendo Pedro en vocería de todos los hermanos apóstoles que estaban ahí con él, ¿cierto? De los discípulos que estaban ahí con nuestro Señor Jesucristo. Eso era básicamente lo que estaba hablando Pedro en ese momento. Sigamos acá. Bueno, en Isaías 53, en el libro de Isaías, en el versículo 53, en el capítulo 6, perdón, en el capítulo 53, en el versículo 6, dice algo también muy interesante porque nos confirma a nosotros la palabra cuando el Señor nos dice que de acuerdo a nuestro pecado, de acuerdo a todo lo que sucedió, recordemos que ya lo hemos hablado varias veces, lo que sucedió en algún momento que de acuerdo a toda esa idolatría y a todo ese pecado y la forma como el Señor los arrojó a las naciones, ¿cierto? Y el Señor hace una referencia y nos dice acá en el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿cierto? Dice, nos apartamos cada cual por su camino, ¿cierto? Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de nosotros, ¿ve? Entonces, es muy acorde con lo que estamos hablando y la palabra de Dios que nos habló ahorita, ¿cierto? Diciéndonos que Él estaba consigo reconciliando porque Él se hizo maldición por nosotros. ¿Para qué? Para que por medio de su sangre nosotros pudiésemos tener salvación, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener nuevamente ese pacto restaurado. La palabra de Dios dice claramente que sobre Él cayó toda la impiedad de nosotros a causa de de nosotros haber sido esas ovejas descarriadas, ¿verdad? Habernos descarriado y habernos ido por caminos de idolatría en algún momento, todo lo que nosotros hemos hecho, no solamente lo que hizo el pueblo en algún momento, el pueblo de Israel en algún momento, sino que lo que también nosotros también tenemos que pensar lo que nosotros hacemos hoy en día, ¿verdad? Si es que realmente nosotros estamos teniendo una vida agradable al Señor, si es que realmente nosotros estamos caminando en buenos pastos, como dice el Señor, si realmente estamos yendo por el camino recto, ¿cierto? El camino de nuestro Señor Jesucristo, el único camino que hay. Bueno, dice la palabra de Dios también, Mateo, en el libro de Mateo, en el versículo 18, capítulo 18, versículo 12, dice también algo así. Vayamos al libro de Mateo. Entonces,
Mis hermanitos, ¿alguien quisiera colaborarme con algunos pasajes que tengo acá? Si de pronto alguien quiere colaborarme con Primera de Pedro 2:25, alguien que lo quiera leer. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién quiere leer ese? Primera de Pedro 2:25. Otra persona quisiera que por favor me colabore con el libro de los Salmos, el libro de los Salmos, el capítulo 100, en el versículo 3. Y otra persona pudiera leerme, por favor, Jeremías 56. ¿Quién va a leer Primera de Pedro 2:25? Amén, pastor. Gracias, Alison. El Señor le bendiga. Amén. Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermana. El Señor le bendiga. Bueno, nosotros éramos ovejas descarriadas, dice el Señor, ¿verdad? Pero ahora, dice, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ya que ahorita ya el Señor ya no habla de volver, ¿cierto? El pastor de las ovejas, sino que es el pastor de nuestra alma, dice el Señor, ¿cierto? De nuestras almas. Qué hermoso. Salmo 103. ¿Quién lo tiene? Amén, pastor. Yo, pastor. ¿Quién? ¿Quién la tiene? Amén, pastor. Bueno, mi hermanita Ginette, gracias, el Señor la bendiga. Joanita, ¿usted puede leer, por favor, Jeremías 56 de pronto? Vale. Palabra del, Muchas gracias. palabra del Señor Jesucristo de Nazaret. Reconoced que el Señor Jesús de Nazaret es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Amén. Amén, qué hermosa palabra, ¿verdad? Qué hermosa palabra como el Señor nos confirma, ¿cierto? Que nosotros somos pueblo suyo, ¿verdad? Y que somos ovejas de su prado. Ahí nos tiene el Señor, mire qué promesa tan hermosa la que tiene el Señor para nosotros el día de hoy, ¿verdad? De verdad que deberíamos de sentir ese anhelo en nuestro corazón de que esa palabra se cumpla en nuestra vida, ¿verdad? De que se cumpla en nuestra vida como hijos de Dios, ¿cierto? Que nosotros podamos ser ovejas de su prado, que podamos ser hijos o que seamos de su pueblo, ¿verdad? Sabed que el Señor es Dios, porque es que hay una primicia acá importantísima para los hijos, y es que el que no sabe que el Señor Jesús es Dios, pues yo no sé, muy difícilmente entrará, ¿cierto? En esta promesa. No va a entrar, definitivamente no va a entrar. Aquel que no confiese con sus labios que el Señor Jesús es Dios, está por fuera, mis hermanos, ¿cierto? Y es más, aquel que lo niegue, dice la palabra de Dios, que es un anticristo. Cuéntenme, mi hermanita Esperanza o mi hermano Raúl, ¿cuál? No, pastor, que levanté la mano para leer Jeremías 56. Ok. Bueno, Joanita le quitaron el versículo. Tranquilo, pastor. Bueno, cuénteme, mi hermanita Esperanza. Si quiere que Joanita lo lea, yo después leo otro. No, léalo, por favor, léalo, porque a Joanita le tengo otra tarea también. ¿A Joanita le tiene otra tarea? Sí, señora. Pero me hago allí para que no se confunda. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Jeremías 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Amén. Amén. Sí, señora. Muchísimas gracias, mi hermanita Esperanza. El Señor la bendiga. Joanita, ¿podrías buscar, por favor, Mateo 9:36, por favor? Entonces, mire esta promesa tan hermosa que el Señor tiene, porque dice, ovejas perdidas han venido a ser mi pueblo. Recordemos la palabra del Señor cuando Él dice que Él nos regó y los tiró hacia las naciones y se quedaron por ahí esas ovejitas, por ahí, ¿cierto?
pero que esas ovejas se perdieron, se mezclaron entre las naciones. Dice, esas ovejas perdidas ha venido a ser mi pueblo, sus pastores las han descarriado, valiéndolas, haciéndolas vagar por los montes, han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso. Ustedes recuerdan la palabra cuando Jeroboam, cuando se fue el rompimiento del reino y quedó en el norte, el reino de Israel. Ustedes recuerdan qué sucedió con Jeroboam, porque Jeroboam, recordemos que en algún momento también les he hablado que él, por el miedo que él tenía a que estas personas, porque recordemos que el templo aún estaba en Jerusalén. Entonces, Jerusalén estaba en la parte de abajo, estaba en Jerusalén el templo, y las personas que estaban en el norte, es decir, las 10 tribus que estaban en el norte, pues ellos bajaban en el día de reposo y ellos bajaban a adorar en el templo, ¿cierto? Ellos venían a cumplir los oficios del templo a Jerusalén. Entonces, Jeroboam, como hubo ese rompimiento, pues él con el miedo y con el afán de que el pueblo no se le fuera a quedar allá, porque él decía, bueno, si este pueblo se queda allá, porque recuerden lo importante que era para el pueblo de ir al templo siempre, ¿cierto? Y él decía, si esta gente se me queda allá, pues van a hacer un motín y me van a quitar a mí el reino, y entonces, no, yo aquí, mejor dicho, ya me quitaron el reino y mi nación, y entonces, ¿qué hizo él? Él lo que hizo fue que hizo unos ídolos, ¿verdad? Hizo unos ídolos y los puso en la ciudad de Dan y lo puso en otra en la ciudad de Betel. Y les dijo, miren, aquí están sus dioses, adoren a sus dioses, venga para acá, ya no vayan ustedes más al templo, ya ustedes no tienen que ir por allá, ya ustedes tienen dioses aquí. Y cogió a los sacerdotes, porque los sacerdotes nunca estuvieron de acuerdo con eso. Entonces los sacerdotes que quedaron en el reino del norte, ellos bajaron y se quedaron en Jerusalén, junto con las 2 tribus que quedaron allá. Sin embargo, este señor, a raíz de que él se quedó sin sacerdotes, ¿qué fue lo que él hizo? Él llegó y llamó a cualquier fulano, a cualquier peregrino que pasaba por ahí, y le dijo, vea, venga para acá, ya ahorita usted en adelante, usted va a ser sacerdote. Venga, ahí está su templo, comienza a oficiar los cultos y todo eso, y comenzó a hacer una cantidad de cosas que el Señor no mandó. Entonces, esta palabra es también para este señor, ¿verdad que sí? Muy acorde con lo que estamos hablando, porque dice que esos pastores que han descarriado, haciéndolas vagar por los montes, lo mismo sucede con eso no es muy ajeno, no es muy lejos de lo que nosotros podemos vivir hoy en día con las iglesias, ¿cierto? Con toda esta, en la actualidad. Porque hoy en día los pastores también hacen pecar a las ovejas, ¿cierto? Las hacen vagar por ahí y no hay un verdadero, una verdadera doctrina, porque recordemos lo que le decía Pedro, porque Pedro con el entendimiento que yo les acabé de dar, ¿cierto? Con el entendimiento con el que él les dijo, tú eres el Santísimo Dios, allá en Juan 6:69, y le estaba diciendo, tú eres el Santísimo Dios, y todos los apóstoles se quedaron con esa doctrina y con esa afirmación y con esa verdad. Recordemos lo que dijo también allá cuando el Señor Jesucristo le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Y luego le dice, Pedro, ¿me amas? Y él dice, Señor, tú lo sabes, tú todo lo sabes. Entonces el Señor le dijo, si me amas, apacienta mis ovejas. Le dijo 3 veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo con eso? Pero el Señor le estaba dando era un ministerio a Pedro para que comenzara a predicar la verdad de las Escrituras, la verdad de la palabra de Dios, esa verdad absoluta de la cual Pedro había confesado en vocería de todos los discípulos que estaban en ese momento. Eso era lo que Pedro tenía que predicar. Eso era la forma en cómo nosotros somos apacentados, en la forma en cómo el rebaño del Señor es apacentado, por medio de la verdad de la Escritura, diciendo que el Señor es Dios, como lo dice en el libro de los Salmos. Sabed que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Ve? Y también cuando leímos la palabra de Dios, entonces, con respecto a lo que estaba hablando de Jeroboam,
Hay una palabra también allá en el libro de los Reyes, cuando el Señor dice que Él iba a barrer la posteridad de Roboam, porque no crean que porque Roboam hizo lo que hizo, Él se salió con la suya, por así decirlo, ¿no? Palabras humanas. Él se salió con la suya y entonces Él hizo lo que hizo y como que todo pasó así, ¿verdad? Lo primero que hizo el Señor fue haberle matado al hijo, porque hubo un problema también con el hijo y el hijo murió. Y fue también para dar cumplimiento a lo que el Señor había dicho en algún momento, que dijo que de la posteridad de Roboam, es decir, de la descendencia de este rey, ¿cierto? A la cual el Señor le entregó estas 10 naciones, porque eso fue que el Señor le dio esas 10 naciones a él, ese pueblo de Israel se lo dio el Señor a él, esas 10 tribus. Y le dijo, por cuanto hiciste pecar a mi pueblo, te raeré de la tierra como se barre el estiércol de la tierra, dice la palabra de Dios. Allá dicen. Entonces, no crean que porque él hizo lo que hizo, él simplemente se salió con la suya. Tuvo un castigo grandísimo y el Señor no le dejó descendencia a Jeroboam y toda su descendencia murió. Todo quedó ahí. Él no tuvo descendencia y dice la palabra con palabras bien fuertes, porque dice que iba a barrer la posteridad de Jeroboam como se barre el estiércol de la tierra. Así dice. Entonces, de esto habla también todos estos pastores. Mucho castigo va a venir sobre estos pastores que están por ahí predicando falsas doctrinas, que están predicando por ahí mensajes de superación personal, mensajes motivacionales, en las cuales la palabra de Dios no tiene ninguna cabida, ¿verdad? Porque siempre están pensando es en el dinero, siempre están pensando es en la plata, siempre están pensando es cómo le quito la plata y cómo pensando siempre, porque donde tienen su corazón, o donde tienen su corazón, ahí tienen su, ¿verdad? Ahí tienen su tesoro. Entonces, estas personas van a tener un castigo tremendo, mis hermanos, porque así como le pasó a Jeroboam en algún momento, así le va a pasar a todos estos pastores que han predicado y que no llevan la verdad de las Escrituras y que no llevan el nombre de nuestro Señor Jesucristo como bandera y como doctrina en sus iglesias, ¿verdad? Ahí va a haber un castigo bien fuerte para estas personas. Joanita. Aquí estoy, pastor. Mateo 9:36, ¿cierto? Ujú. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 9:36? Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amén, amén. Gloria a mi Señor Jesucristo. Muchas gracias, Joanita. Esa palabra es hermosa porque cuando Él estaba allá, ¿cierto? Cuando Él vino a predicar, recordemos que Él siempre vino a decir, mire, yo soy el Cristo, yo soy el que vine a salvarlos, yo soy el Salvador, yo soy el que hablé en algún momento, ¿cierto? Porque cuando recordemos lo que vimos en Juan 10, que cuando Él hablaba siempre citaba la Escritura y Él decía, mire, yo que hablo, yo soy el que estoy. Cuando Él hablaba algo era porque ya lo había escrito anteriormente, ¿cierto? Ya Él estaba dando cumplimiento a esa palabra. Entonces, Él estaba ahí predicando esa palabra. Háganme un segundito. Él estaba predicando ahí esa palabra, ¿cierto? Y dice el Señor que Él tuvo compasión de esas personas que estaban ahí como ovejas que no tienen pastor y que estaban por ahí abatidas y que estaban por ahí como sin un pastor y sin un rebaño, ¿verdad? Ese es el motivo principal por el cual el Señor quiere volver a traer nuevamente a restaurar su pueblo, a restaurar sus ovejas. Entonces, es por eso que el Señor le da al apóstol Pablo y a los discípulos toda la verdad de las Escrituras y le da también el conocimiento para que vayan y prediquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y prediquen por ahí. Por eso era que Pablo salía y se iba a predicar entre las naciones. Por allá se iba a lo que era Asia y él tenía sus viajes y predicaba lo que eran las iglesias de todo lo que era Asia Menor y lo que era el Asia Mayor, que es lo que hoy día se conoce como Turquía. Y luego él salía y llegaba hasta Grecia, y de Grecia muchas veces también pasaba a Europa, ¿cierto? Porque él creo que llegó hasta España. En el Hechos de los Apóstoles hay una parte donde el Señor nos muestra aquí,
que él llegó hasta España. Entonces, es un ministerio muy bonito que el Señor le dio a los apóstoles y le dio a los discípulos y a Pablo, porque de pronto cuando comencemos a hablar acerca de la ley, vamos a ver muchas cositas interesantes que el apóstol Pablo hablaba, ¿cierto que sí? En su carta a los romanos, en su carta a los efesios, a la carta a los corintios, sobre todo la carta, cuando hablamos de la ley que Pablo predicaba, ¿cierto? La carta a los romanos, porque es que, miren, mis hermanos, hay algo con respecto a Pablo y hay algo que es muy fuerte entre las iglesias también, a creer hoy en día, que es que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Entonces, ¿en qué se basan ellos también para creer estas cosas? Porque dice que los gentiles, ¿cierto? Aquellos que estaban regados por ahí entre las naciones, a los cuales el evangelio iba a llegar por medio de la predicación del apóstol Pablo, iba a llegar a estas personas. Entonces ellos estaban pensando que de acuerdo a lo que él predicaba, estaba predicando que ya no tenían que seguir la ley del Señor, por cuanto eran gentiles y eran personas que no conocían la ley, pero que eran personas que definitivamente pues no tenían por qué seguir la ley y los preceptos del Señor. Ese es el mal entendimiento, ¿cierto? De lo que puede la gente llegar a pensar hoy en día, que es que Pablo, en las cartas de Pablo, dice claramente que es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, cuando la palabra de Dios jamás lo dice. No dice nunca por ninguna parte Pablo. De hecho, hay versículos muy claros donde él dice, yo soy fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, dice, irreprochable. Yo soy, mejor dicho, en cuanto a la ley. Y si él era en cuanto a la ley, ¿cómo era posible entonces que la gente diga hoy en día que Pablo predicaba, en las cartas de Pablo se predica que no hay que cumplir la ley, ¿verdad? Dime mi vida. Pastor, ¿puedo compartir un versículo? Claro que sí. Bueno, este versículo, bueno, hablando de la restauración del pueblo de Israel, o sea, es la promesa que ha estado desde el principio y es una promesa para nosotros, los hijos del Señor Jesús. También, pues, cuando leí este versículo es nuestra esperanza, ¿no? Entonces dice, Deuteronomios 33. Entonces el Señor Jesús, tu Dios, te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos donde el Señor tu Dios te haya esparcido. Cuando leí este versículo, o sea, para mí fue muy alentador y veo cómo el Señor desde siempre ha tenido estas promesas para nosotros. Esta promesa tiene o sea, como una condición, pero esa condición pues la podemos leer o la podemos estudiar cuando estudiemos la ley. Y sabemos que la ley para los que somos hijos es una delicia. Para nosotros la ley no es como para los que no tienen al Señor Jesús en su corazón, que es una carga. Para nosotros la ley es una bendición y es lo que nos acerca aún más al Señor Jesucristo. Amén, amén. Muchísimas gracias, mi vida. Gracias por tu aporte. Señor te bendiga. Pastor, Sí, señora. y también debemos entender que la ley es cumplida por los hijos del Señor, o sea, por nosotros, porque el Señor Jesús mora en nosotros. Si el Señor Jesús no morara en nosotros, nosotros no podríamos cumplir la ley. Él es el que cumple esa ley en nosotros. Él es el que hace esas obras en nosotros, las pone en nosotros, no somos nosotros. Por eso dice la palabra, no es por obras, sino por fe, porque esas obras son del Señor, morando en nosotros. Así es, mi hermanita Joana. El Señor Jesucristo me la bendiga. Muchas gracias por su aporte también. Sí, es que definitivamente, mire, cuando nosotros miramos acerca de lo que es la ley lo que es la ley de nuestro Señor Jesucristo, el Señor nunca abolió la ley. Él siempre mandó
a cumplir la ley y los mandamientos del Señor, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de salvación, nosotros no podemos decir que nosotros somos salvos por cumplir la ley, ¿cierto? Porque mucha gente dice, ay, es que la ley es, nadie cumple la ley. La ley, cuando tú estás en Cristo Jesús, la ley es fácil de cumplir. La ley se cumple, porque el Señor nos ha dado a nosotros, dentro de la ley nos ha dado algo hermoso a nosotros, que es el amor, la justicia, la misericordia, para cumplir, para ejercerla dentro del cumplimiento de la ley. Es decir, que si nosotros andamos en la ley, debemos cumplir, debemos andar en Cristo Jesús, porque por medio de Él es que nosotros cumplimos la ley, ¿verdad? Entonces, esta cuestión de la ley, dejémosla aquí para dentro de 8 días, si el Señor nos da la oportunidad y podemos ampliar. Y yo sé que los hermanitos están ansiosos de que hablemos de estas cosas, porque yo sé que bueno, el Señor tendrá revelación para nosotros acerca de este tema tan bonito, tan hermoso. Y yo sé que vamos a hablar muchas cositas y vamos a hablar cosas maravillosas y el Señor va a poner palabras en nuestra boca y va a poner entendimiento para que podamos entender la escritura, ¿verdad? Entonces, como les hablaba yo, que Pablo jamás dijo, ¿cierto?, que es que él dijo que había que abolir la ley o que él no cumplía la ley, ¿cierto? Que es que no, ¿cómo así? Que es que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, mire lo que dice, por ejemplo, en el libro de Gálatas, en el versículo 1:11. Dice la palabra de Dios: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice, no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, dice, sino por revelación de Jesucristo. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Ve? La palabra de Dios, mira lo que dice acá tan hermoso, porque Pablo nunca dijo, es que yo ya no cumplo la ley, ¿cierto? Al contrario, él decía que en cuestión de cumplimiento y de las tradiciones y de todas esas cosas que él había heredado de sus padres, ¿cierto? Porque recordemos que Pablo era judío. Pablo había nacido en la nación, en esa nación judía, en una familia judía, había crecido a los pies de Gamaliel, el cual era un judío, ¿cierto?, muy estricto de la ley, era uno de los mayores maestros que había acerca de la ley, tenía incluso renombre Gamaliel. Entonces, él fue instruido en la ley y él dice que si él aplicaba estas cosas, que si él siendo partícipe de las tradiciones, de todo lo que conllevaba, ¿cierto?, a su formación en la ley, dice también que lo que él predicaba y lo que él anunciaba, el evangelio, no lo había recibido por hombre alguno, sino que lo había recibido directamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Pablo nunca predicó que no se llevara, que no se cumpliera la ley, porque usted puede ver en la palabra de Dios, en los evangelios, si no vamos muy lejos, ¿cierto? En los evangelios, la palabra de Dios nunca dice, cuando el Señor Jesucristo hablaba, nunca dice que es que ya no teníamos que abolir, que la ley que ya había sido abolida, o que ya no teníamos que cumplir la ley. De hecho, en el libro de Mateo, en la historia de el rico, ¿cierto? El joven rico, creo que es en Mateo 17, ¿cierto? Mateo 17, 18. El joven rico, ¿qué se hizo? ¿Qué se me hizo el joven rico? Bueno, de hecho la palabra de Dios ahí dice claramente, le dice el joven rico, le dice maestro.
Marcos 10, 17. Ahí está, hay otra que está en Mateo también. Mateo 19, ¿qué? Ok, vamos a ver. Ok, sí. Ahí en Mateo 19, 16, mire lo que dice, algo tan interesante, ¿cierto? Porque dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, maestro bueno, y le hace una pregunta al Señor, le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? O sea, primero que todo, había que reconocer quién era el que le estaba hablando, ¿cierto? ¿Por qué le decía bueno? Si es que bueno no hay sino uno. Y si bueno no hay sino uno, él tenía que estar reconociendo que aquel que estaba enfrente de él era el mismísimo Dios, porque bueno no hay sino Dios, ¿cierto? Bueno no hay sino Dios. Pero le dije, ¿por qué me llamas bueno? Si yo soy bueno, tendrías que decirme y tendrías que reconocer que yo soy Dios, ¿verdad? Entonces dice, más ninguno hay bueno sino Dios. Él mismo lo dice, ¿verdad? Él mismo lo estaba diciendo. Dice, y le contesta le contesta aquí algo muy interesante. Le dice, mas si quieres entrar en la vida eterna, mas si quieres entrar en la vida, ¿qué fue lo que le dijo? Le dijo, ¿ya no tienes que cumplir la ley o los mandamientos? ¿Qué le dijo el Señor ahí? ¿Qué le dijo, mis hermanos? Guarda los mandamientos, dice. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Nunca le dijo, no, ya no tienes que cumplir, no, tranquilo que yo ya pagué por todos. No, el Señor nunca le dijo eso, ¿verdad? Y cuando nosotros miramos al apóstol Pablo, ¿cierto? En el libro de Gálatas, como nos dice claramente, que el evangelio que él predica no se lo reveló hombre alguno, sino que se lo reveló el mismísimo Dios. El que estaba hablando aquí, que le dijo que si quería entrar en la vida eterna tenía que cumplir los mandamientos, es el mismo que le dio la revelación a Pablo, ¿cierto? Es el mismo el cual Pablo predica. Y muchas personas hoy en día no tienen la claridad o no tienen el concepto claro por qué Pablo, por qué la gente dice hoy en día, y estas doctrinas dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De pronto, dentro de 8 días, si el Señor nos lo permite, vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Por lo pronto, mis hermanitos, como dijo el pastor Luis Eduardo, esto sigue, dijo. Y ya lleva Macarios 9, creo que es Macarios 8 o 9, ya lleva el pastor Luis Eduardo. Señor Jesucristo me lo bendiga por ese mensaje tan hermoso que el Señor ha puesto en su corazón para predicarnos también por medio de estas bienaventuranzas que el Señor tiene. Entonces, esto sigue, mis hermanos, esto sigue, no se ha acabado todavía porque una cosa conlleva a la otra. Cuando nosotros hablamos de los gentiles y cuando nosotros hablamos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ver en estas cartas a quién era que le estaba hablando Pablo. A quién, en Hechos de los Apóstoles también, en capítulo 15, podríamos incluso leer desde el versículo, incluso se los dejo de tarea, mis hermanos, si ustedes lo quieren leer, la carta de los Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 14, leas en el versículo 14, el versículo 15, el versículo 16, hay una historia interesantísima ahí que nos muestra a nosotros, ¿cierto?, acerca de lo que es la ley y por qué Pablo predicaba, el evangelio que él predicaba, lo predicaba entre los gentiles. ¿Quién eran esos que estaban ahí entre los gentiles? ¿Verdad? Pues por supuesto que era esas ovejas del Señor que había que traer nuevamente al rebaño, ¿verdad? Y entonces ahí se les dan unas pautas, se les dan ciertas normas en el cumplimiento de la ley, porque al cumplir la ley, al ellos no tener ningún conocimiento, ¿cierto?, acerca de la ley, porque por cuanto ellos ya se habían olvidado de la ley y de Dios, ¿cierto?, ya ellos se habían olvidado de esas cosas, entonces ellos les dicen, bueno, tienen que abstenerse de lo ahogado, de los ídolos, de lo sacrificado a los otros ídolos. Entonces ahí mucha gente se pega para decir que es que no, es que mire que solamente tienen que abstenerse de estas cosas, pero ya no tienen que cumplir la ley. No. Eso no es así, mis hermanos, porque la palabra de Dios dice claramente también ahí que ellos tenían a Moisés que será predicado cada 8 días en la sinagoga. ¿Qué quería decir eso?
Recordemos que cuando hablamos de Moisés, hablamos siempre, asociamos a Moisés siempre con la ley y los profetas, ¿verdad? Por cuanto Moisés escribió los primeros 5 libros de la escritura, ¿cierto? De la Biblia. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que a ellos por el momento sí se les había dicho eso, pero no era que ellos tenían que ya no volver a cumplir la ley, sino que cada día, cada 8 días, en los días de reposo, se les iba a enseñar acerca de, más profundamente, acerca de la ley y acerca de lo que dice Moisés en los libros de la palabra de Dios escritos. Mis hermanitos. Pastor, una ¿Sí, señora? pregunta, que el Sí, Señor les señora. bendiga. Pastor, en ese momento, los que estaban entre los gentiles, eran los de las 10 tribus, ¿no es así? En Hechos de los Apóstoles hay una discusión fuerte entre los gentiles y los judíos que habían creído en el Señor. Porque resulta que, sí, porque había una discusión fuerte, porque los judíos que estaban ahí en ese momento, ¿cierto? Querían judaizar a los gentiles, a estos que habían creído a la fe del Señor, en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces les decía, mire, para usted poder entrar en el pacto de restauración, entonces usted ya tiene que cumplir con todas las ordenanzas y tiene que cumplir con todos los ritos de judíos para poder entrar en el pacto. ¿Cuáles eran esas obras que ellos tenían que cumplir ahí? Porque podíamos llamarle obras. Entonces ellos le decían, mire, usted tiene que circuncidarse para poder entrar aquí al pacto, para poder ser uno de nosotros, ¿cierto? Uno de este rebaño que ya está acá. Usted tiene que judaizar, es decir, ya tenía que comenzar a cumplir con los ritos de las obras. Entonces, o sea, que Pablo, parte de la religión judía. exacto, esos eran ritos porque cuando ellos eran judíos y habían crecido, como les nombré ahorita a Pablo, que era muy, muy apegado a las tradiciones de los padres. Entonces, ellos habían crecido, los judíos, en una familia judía, con tradiciones judías, en donde comían todos los días de esta tradición. Entonces, ellos decían, de cierta manera, ellos le estaban diciendo, ellos estaban haciendo un prosélito. Es decir, que ellos querían convencer a estas personas de que tenían que hacer eso para poder entrar en el pacto. Sin embargo, hay una discusión fuerte ahí entre Pablo y Bernabé y esos judíos y les dicen, miren, no hay que circuncidar, porque ellos les decían que tenían que circuncidarse para poder entrar en el pacto. Y ellos les decían, no, ellos no tienen que circuncidarse porque es que la circuncisión no es la de la carne. Es decir, nadie tiene por qué mutilarse el cuerpo. Nadie tiene por qué circuncidarse para poder entrar en el pacto de salvación. Eso es algo que no está escrito. Sí hay algo que está escrito que es la circuncisión, pero la circuncisión no es la de la carne. La circuncisión es la del corazón. Y cuando Pablo predicaba la circuncisión, que la circuncisión era del corazón, incluso Pedro también lo dice, porque más adelante, en este relato, más adelante vamos a ver cómo Pablo y Bernabé no pudieron llegar a un acuerdo con estos judíos y entonces les tocó que bajar a Jerusalén. Ellos estaban en Antioquía. Les tocó que bajar a Jerusalén con algunos de ellos para dar a conocer a los apóstoles, a los ancianos y a la congregación que estaba en Jerusalén todo este asunto. Y ellos ahí en un concilio que ellos hacen, porque estaban los discípulos, entran en un concilio y ahí se toman unas decisiones. Entonces, dentro de 8 días, si el Señor lo permite, vamos a mirar, vamos a partir desde ahí, vamos a partir desde este acontecimiento que hubo ahí en Hechos de los Apóstoles y vamos a mirar muchas cositas que el Señor nos va a mostrar ahí, que están muy, muy interesantes. ¿Cuáles versículos? Hechos de los Apóstoles, están Hechos de los Apóstoles, ustedes pueden leer, desde el versículo 14, o incluso pueden leer desde el versículo 13, es muy bonito. Pablo y Bernabé, dice Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Yo les comenté dónde quedaba Antioquía de Pisidia, quedaba allá en el norte, cerca a la parte europea de Turquía. Allá quedaba Antioquía de Pisidia, porque había otra Antioquía que era Antioquía de Siria, que se quedaba acá al norte de Israel. Entonces, Pablo y Bernabé estaban predicando allá, arriba
en el Asia Mayor, ¿cierto? Allá arriba, cerca de la parte europea. Y desde allá le tocó bajar con algunos de ellos hasta Jerusalén para poner en conocimiento todas estas cosas. ¿Qué más les estaba diciendo? Bueno, dejemos ahí por el momento, mis hermanos, dejemos ahí por el momento y si el Señor nos lo permite, si el Señor nos abre puerta para predicar la palabra dentro de 8 días, si el Señor nos da esa facultad y nos da ese privilegio de predicar la palabra dentro de 8 días, vamos a mirar muchas cositas ahí y vamos a tratar de analizar estos pasajes. Amén. Mis hermanitos, un cordial saludo, un abrazo, que el Señor Jesucristo me los bendiga. Los amamos mucho en Cristo Jesús. Señora. O sea que con todo lo que hemos estudiado podemos concluir que la restauración de Israel es la reunión del Señor Jesucristo con su pueblo. Sí, mi hermana, claro, es la reunión del Señor Jesucristo con sus santos. Así es, así como dice la palabra de Dios. Podemos concluir claramente que la restauración de Israel es la reunión del Señor Jesucristo con sus hijos. Sí, es una muy bonita reflexión, de acuerdo al estudio y a lo que hemos hablado hasta el momento y lo que nos ha mostrado y lo que nos ha arrojado la palabra de Dios hasta el momento. Señor te bendiga, mi vida. Muchas gracias por tu aporte. Bueno, mis hermanitos, el Señor Jesucristo me los bendiga a todos. Un abrazo para todos. Nos vemos. Si el Señor nos lo permite, si nos da la oportunidad, el sábado, el día de la prédica, para cumplir con nuestro hermoso día de reposo, para cumplir con nuestra santa convocatoria, para escuchar la palabra, para escuchar la ley, para escuchar a los profetas, para escuchar toda la palabra de Dios, regocijarnos en él, cumplir con ese hermoso día de reposo. Y el próximo martes, si el Señor nos da la oportunidad también, para seguir con este estudio. Amén. El Señor Jesucristo me los bendiga. Reciban un abrazo para todos.